En iglesia, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, nuestro Dios es bueno siempre, que no falla nunca. Reciban un fuerte abrazo de nuestra iglesia Piedra Angular, es una iglesia que les ama, que ora por ustedes todo el tiempo. Reciban un abrazo de mi familia también, está aquí agradecida de estar aquí. Hace un par de meses cuando recibimos la invitación de ustedes, mis hijos empezaron a contar las semanas para venir. Yo no sé si es que no les gusta nuestra iglesia o que les gusta más esta, pero ellos estaban todo el tiempo contando para venir, así que ya saben, si empiezan a ver un par de niños que se aparecen aquí, por favor llámenme. Les pido que por favor me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a estar leyendo un pasaje extenso, Marcos 6 del 14 al 29. Es nuestro pasaje en esta mañana. Ya verán por qué, estaremos ahí. Marcos 6 del 14 al 29. Yo he titulado este sermón La verdad contraataca. Y si lo tienes ahí, no te molesta, te pediría que te pongas de pie para leer juntos la palabra de Dios. Por favor, no pases por alto este momento porque luego yo voy a hablar y voy a tratar de exponer la escritura, tú también vas a tratar de escuchar a Dios, pero en este momento, en nuestro idioma, Dios nos va a hablar. Esta es la palabra de Dios. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él, pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea, y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey Herodes dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, estamos delante de ti, hemos estado cantándote a ti, hemos estado escuchando lo que tú has estado haciendo. De hecho, hemos, nos hemos detenido para darte gracias como pueblo. Ahora queremos escucharte. Tú inspiraste a Marcos, tu siervo, para, a través de tu espíritu, poner unas palabras tan tristes. Escribir estas palabras, este recuento con tanto pecado, donde hay tan solo un acto de bondad. Yo te ruego, Señor, conociendo mi corazón y mis capacidades, mi cerebro y la forma tan fácil que me puedo ir hacia otro lugar, que tú hables a mi mente, a mi alma,
conociendo a mis hermanos, que tú hables a sus mentes, a sus almas, y que en esta mañana salgamos de aquí con una profunda convicción y pasión de hablar de Jesús, de mirar a Jesús, de creer en el Cristo que dejó la tumba vacía, aunque nos cueste la vida, porque Cristo es nuestra vida, porque en su nombre oramos. Amén. Un par de semanas atrás, el pastor Karel estaba aquí compartiendo acerca de hombres comunes con un Dios extraordinario. En ese sermón, en la versión de Lucas, él presentó brevemente la muerte de Juan el Bautista. Si tú conoces un poco de los evangelios, tú sabes que Mateo, Lucas, siempre toman algo de Marcos y le dan su propia versión más extensa. Tú sabes que Marcos siempre es el más corto de los evangelios, está claro, tiene 16 capítulos versus 28 o 24. Muy, muy, muy extraño que Marcos tome tiempo en un caso que no sea Mateo o Lucas. Cuando Marcos lo hace, algo está pasando. Este es una de esas muy, muy, muy escasos acontecimientos donde Marcos, a excepción de Mateo, a diferencia de Lucas, decide sacar la lupa y prestar atención a algo que está ocurriendo. Marcos decidió, a pesar de no ser él uno de los discípulos de Juan el Bautista, Marcos decidió sacar la lupa y explicar toda la enramada política, la corrupción, la lascivia, la maldad que estuvo detrás de la muerte de un hombre como Juan. Y para Marcos este momento es vital en su evangelio, a tal punto que él lo pone, Marcos hace una técnica muy común en su evangelio, él hace como un sándwich, él pone el pan, el pan y en el medio él pone como la mozzarella o el provolón o el chicharrón. En el medio él pone como lo principal. Él pone esta historia de la muerte de Juan el Bautista entre el envío de los discípulos victoriosos y el regreso. Ellos están contentísimos. En el medio de ese envío, y antes de que regresen victoriosos, él pone la muerte de Juan el Bautista. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿quién le echa esa agua al sancocho? Algo él tenía en mente, algo él tenía en el corazón, algo estaba haciendo Dios con eso, que es para ti y es para mí. Yo le pediría al Señor que nos lo muestre a través de esta hoja de ruta. Son 3 puntos que quisiera que pudiéramos ver. Primero, que veamos la casa de Herodes. Segundo, que veamos el peligro de lo tibio. Y tercero, que veamos 3 aplicaciones para nosotros. La casa de Herodes, el peligro de lo tibio y luego 3 aplicaciones para nosotros. Y les tengo una idea central para, si la lluvia te agarró y te dio sueñito, por lo menos llévate esto, porfa. Esta es nuestra idea central. Una vida de obediencia no quedará oculta por la oscuridad de la maldad. Una vida de obediencia no quedará oculta por la oscuridad de la maldad. Bien, listos, ¿están ready? Empecemos viendo entonces la casa de Herodes. Y es que un pasaje como este nos obliga a ver la historia de la familia de los... ¿Ustedes vieron cuántos Herodes hay ahí? El nombre Herodes y Herodías. Dice, qué nombre tan raro, excepto que hoy en día, ¿cuánta gente no hay que se llama Juan y a su hijo le pone Juan, y el de abajo le pone Juan, y al otro le pone Jonathan, y la hija se llama Juana? Eso es parte de lo que está pasando aquí. Además, la vida de los Herodes, honestamente, es como un reality show. Los Kardashian le quedaban chiquitos. Las otras casas que andan por ahí no se comparan con lo que estaba pasando aquí. Es como de verdad un canal de YouTube. Lo que pasaba con los Herodes es increíble. La escritura nos dice en el versículo 17, Herodes había enviado a prender a Juan, lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Qué dice? Mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes se había casado con ella. Tú notas como el choque que hay. La mujer de su hermano que él se había casado con ella. Espérate, ¿cómo? Ajá. Y Juan le decía, no te es lícito
tener la mujer de tu hermano. Sígueme esta historia, por favor. Herodes es Herodes Antipas. Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. ¿Y Herodes el Grande cuál es? ¿Alguien recuerda? ¿Tomó clase de Biblia y se acuerda de Herodes el Grande? ¿O hizo alguna obra alguna vez que le tocó ser Herodes el Grande? El que mandó a matar a todos los bebés porque los tres reyes magos le dijeron, ¿sí se acuerdan? Este Herodes Antipas es el hijo de Herodes el Grande. Ok, vamos bien. Cuando Herodes el Grande murió, él dividió su territorio entre 4 hijos. Y por eso, el título oficial de Herodes Antipas era Herodes el Tetrarca, porque él regía sobre una de 4 partes de esta región. Pero Herodes Antipa le gustaba la grandeza, solamente a él, ninguno de nosotros le gusta el poder, solamente a él. Y él le gustaba que le llamaran el rey Herodes. Él estaba a cargo de una regioncita de muy poca importancia, si no fuera porque alguien caminó por allí que se llamaba Galilea. Y el rey Herodes, Antipas, andaba por Galilea y había metido preso a Juan por una situación de la que vamos a hablar ahora. Resulta que, síganme, Herodes Antipas no era hijo de la primera esposa de Herodes el Grande, ni la segunda esposa, ni la tercera, ni la cuarta. Perdón, él era hijo de la cuarta. Herodes el Grande, con su segunda esposa, había tenido una hija. Eh, con esa hija, con ese hijo, hasta yo me confundo. Él había tenido a Herodías. Y desde Herodías entonces era que este hombre quería, no, ya me confundí, olvídalo, déjeme seguir que me confundí yo. Va a seguir el lío ahora. Herodes Antipas entonces no era el primer esposo de Herodías. Ella era nieta de Herodes el Grande. Y ella se había casado con otro tío de ellas, Herodes Felipes, que era hijo de la tercera esposa de Herodes. Entonces Herodes el Grande tenía varias esposas, con la tercera tuvo Herodes Felipe, con la cuarta tuvo Herodes Antipas. Esta Herodías se casa primero con Herodes Felipe, pero luego en una fiesta conoce a Herodes Antipas, deja a Herodes Felipe y se casa con Herodes Antipas. Y si tú sientes que está complicado el asunto, es que esta mujer, Herodías, andaba casándose con diferentes Herodes, dependiendo cuál tuviera más poder. Con lo primo. ¿Sabes lo que es eso? Yo tengo una gráfica que lo explica perfectamente. Esto es lo que es. Pecado más falta de vergüenza es igual a pecado grosero. Esta gráfica es la que tienes que entender. El pecado, cuando no hay vergüenza, te lleva al pecado grosero. Y Jeremías habla bastante de eso. Cuando tú tienes algo de vergüenza, que es la conciencia funcionándote, tú no te atreves. Pero cuando tú tienes poder, que tú puedes hacer lo que tú quieras, y eso es lo que sucedía en la familia de los Herodes. Esta gente andaba haciendo lo que quisiera. Y por eso Herodías vio a otro Herodes, el mismo nombre, y dijo, bueno, este me gusta más, me voy con este. Y Felipe quería a su mujer para atrás, y el lío que ahí se armó históricamente, porque Felipe dice, no, yo la quiero todavía, y Herodes decía, no, pero este es mía ya. Antipas decía, no, pero este es mía ya. Y Juan conoce de esto y le dice, esto no te es válido. Y el desastre de los Herodes muestra qué tan profundas pueden llegar a ser las tinieblas humanas. Pero yo quiero decirte algo más de la casa de los Herodes. Uno ve eso y uno se queda como, pero es como los accidentes, que uno se queda como, pero se queda mirando. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no está muy lejos de nosotros. La diferencia está que nosotros sabemos que no tenemos el poder para hacerlo. Nuestro corazón y el de los Herodes no es diferente. Uno de los graves problemas de la religiosidad es que nos enseña a ocultar el pecado. No nos transforma el corazón. Lo que el Evangelio hace es que nos da un corazón nuevo. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, que es el peligro de lo tibio.
Dice el versículo 17 que Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Ya sabemos un poquito del lío de Herodías. Y dice que Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan. Si tú lees solamente los primeros versículos, tú dices, oye, pero Herodes parece buena gente. Mira, él protegía a Juan. Y es verdad, porque para poder cubrirse el problema de matrimonio adulto y incestuoso, Herodes mete a Juan en la cárcel. Fíjate que él no lo mata de inmediato. Al contrario, él lo pone cerca de sí, lo tiene en el palacio, lo tiene ahí cerca y va y lo visita y hacen buenas reuniones. Hasta consejería le da Juan a Herodes, fíjate tú. Nota que Herodías, en este caso, es la que le tiene odio. Herodes le tiene respeto. Herodes aquí pareciera ser el tipo de hombre que uno dice que tiene temor de Dios. Va y visita, él va a la iglesia de vez en cuando, él se reúne con el pastor, él conversa, él estaba fascinado con Juan. Era fascinante la conversación, nota cómo funciona la tibieza espiritual. Él estaba fascinado con Juan, pero no suficiente fascinado como para obedecer a Dios. Él lo mantuvo preso para protegerlo de su mujer. Él lo dejaba escuchar en vez de liberarlo en obediencia a Dios. En vez de arreglar su situación pecaminosa, él lo protegía para no empeorar las cosas. En vez de tratar con su pecado, Herodes lo tenía ahí trancado, a ver si se resolvía solo el problema en algún momento. Como algunos de nosotros que tenemos pecados graves ahí en nuestros calabozos, a ver si se resuelven en algún momento o no. Son cosas de las que no podemos hablar, no queremos hablar, no queremos que nadie sepa. La tenemos ahí, a ver si se resuelven solo en algún momento. Con tal de que nadie lo vea, no hay problema. Ahora, amado hermano, yo te quiero decir que el pecado es como un hongo que crece en la oscuridad y pierde fuerzas en el calor de la luz. Pecado confesado es pecado que pierde poder. Mientras tú dejas el pecado en la oscuridad, tú piensas que no va pasando nada, pero cada vez que pasa el tiempo, tú vas viendo cómo empeora. Eso no es. Lo pones el papel tapiz arriba a la pared que tiene la filtración y el papel tapiz lo esconde y pasa el tiempo y va a perforar el papel tapiz. Te va a dañar la casa completa. Pero quita la perfección y la sonrisa falsa, deja que le dé la luz y empieza a tratar con esa filtración. Empieza a tratar con ese hongo. Porque mira, lo contrario es lo que vemos en el versículo 21. Este verso para mí es uno de los textos más tristes del pasaje del Evangelio de Marcos. Versículo 21 tiene una palabra que Marcos usa muy irónicamente. Dice el versículo 21, llegó un día oportuno cuando Herodes siendo su cumpleaños. El cumpleaños debe ser un tiempo de gozo, oye, el cumpleaños, pero aquí Marcos usa, llegó un día oportuno, el día. Este era el momento de la decisión para Herodes. Mm. ¿Cuál va a ser tu día oportuno para confesar tu pecado? Y hay alguien aquí que tal vez está pensando, oye, sí, porque tengo un primo que no conoce a Cristo. Esto es para ti, hermano, que estás en Jesús. Tu pecado está oculto. ¿Hasta cuándo te vas a hacer? ¿Vas a esperar el día oportuno, donde de pronto el Señor decidió actuar con disciplina misericordiosa? Si te sientes tibio, si te sientes alejado, si estás escondiendo pecados, si te llama la atención el Señor, pero no terminas compromiso, no esperes más y ven hoy. Antes que sea tarde y las consecuencias sean graves. Oye, el Señor te recibe, el Señor te recibe, el asunto es que las consecuencias te van a doler.
Y Jacob caminó con el Señor, solamente que por estar peleando terminó cojo. ¿Seguirás peleando o vas a ceder? Yo estoy convencido por el Señor que he conocido en las Escrituras que Él hubiera extendido misericordia a Herodes y a Herodías si ellos los hubieran recibido, Él las recibe a ellos también. A Herodes y a Herodías. Pero ellos no estaban en eso, ¿no? Herodes le encantaba que le picaran el oído y Herodías que la dejaran tranquila. Y bien decía C.S. Lewis que hay dos tipos de personas, los que le dicen al Señor, hágase su voluntad y aquellas a las que el Señor le dice, o que se haga la tuya. Y en Herodías aquí hay un paralelo súper interesante. Ustedes saben que en la escritura, no se repite, pero rima, como una buena canción, que el coro como que tú ves que luego se va repitiendo, así en cierto sentido. La escritura rima, porque ustedes que saben mucho aquí, Juan el Bautista vino en el espíritu de ¿quién? El espíritu de Elías. ¿Y quién era la archienemiga de Elías? Esta, esta Herodías viene en el espíritu de Jezabel. Y un comentarista, T.W. Manson, decía, Herodías sentía que el único lugar seguro para escribir su certificado de matrimonio era la parte de atrás del certificado de defunción de Juan el Bautista. Ella estaba convencida que la única paz que ella tendría sería asesinando a Juan el Bautista. Así que, como un tal Jezabel, ella estaba decidida a darle muerte a este hombre. Y hay tanta maldad en este pasaje, seguro lo leyeron y conmigo se quedaron como, wow, o sea, ella utiliza a una hija, a un adolescente en un cumpleaños, ella sacrifica la integridad de su hija, arma todo un asunto con un grupo de hombres, de principales, de lo que ahí se describe, en la Biblia bien suave lo presenta, pero ahí se describe una escena horrible, y ese es Herodías en el espíritu de Jezabel, y lo más grande de todo esto es cómo describe la muerte de aquel que la escritura describe como el más grande de los hombres nacido de mujer hasta ese momento. O sea, toma en cuenta, Juan el Bautista era el mayor de los profetas hasta ese momento, que ni Moisés. Léelo conmigo otra vez, versículo 23 dice, ese es Juan el Bautista, dice, oye cómo muere este gran hombre, le juro, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino, dijo Herodes. Y este adolescente dice, ¿qué pediré? Y en el espíritu de Jezabel dice Herodías, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey. "Mm, Quiero que me des ahora mismo la cabeza del Bautista en una bandeja." Juan, aunque el rey se puso muy triste, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirle. Al instante el rey envió un verdugo, le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja, se la dio a la muchacha. Oye, cómo terminó la fiesta. Se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Esto no es solamente el punto central de este momento glorioso de Marcos, sino que es la porción más extensa del Evangelio donde Cristo no está presente. Y como que llegan a ser los evangelios que cuando Cristo no está presente te deja como medio down, ¿verdad? Así que Él nos está diciendo, vamos a verlo con tres aplicaciones. Primero, que el temor al hombre es una trampa. Segundo, que el temor a Dios trae gloriosas consecuencias. Y tercero, que el testimonio de obediencia trasciende la muerte. Tres aplicaciones para nosotros y con eso los dejo. En primer lugar, el temor al hombre es una trampa. Nota la reacción de Herodes cuando él nota que Salomé, su hijastra, lo ha engatusado. Aquí lo engatusaron a él. Herodes Antipas estaba contentísimo luego de ver el baile de su hijastra, ese momento lleno de lascivia. Él estaba muy contento y luego se encuentra con esta realidad dolorosa.
Él había hecho un juramento necio. Mire, yo te doy todo lo que tú me pidas, yo te doy la mitad de mi reino. ¿Qué tú haces hablando así, muchacho? Pero dice todo eso, hace un juramento delante de su círculo íntimo. ¿Qué debía hacer el rey? Bueno, este era el día oportuno. Este era el momento de él dejar su tibieza y decir, mira, yo no voy a hacer eso, ¿no? Mm, mm. Yo no. Yo he escuchado de ese Juan el Bautista demasiadas verdades demasiado importantes como para yo seguir en eso. Eso no es verdad. Ese era el momento de él demostrar que le gustaba oír a Juan, que él creía el mensaje de Juan, de que él tenía oídos para oír. Es el momento de ponerse en dos patas y decir, no, ese hombre vale mucho más que ese bailecito que tú me hiciste. Pero dice el versículo 26 que aunque el rey se puso muy triste a causa de sus juramentos y los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirle. Perdóname el lenguaje, oye ese disparate. A causa de sus juramentos y de los que se sentaban, o sea, la presión de grupo. Por presión de grupo, ese hombrecito mató al mayor hombre que había nacido. ¿Tú puedes creer eso? Lo que hace el temor al hombre. O sea, Juan el Bautista murió por la presión al hombre de un hombre como Herodes. Mira lo que decía Ambrosio en el siglo IV. Él decía, cuando se dice que el rey se entristeció, no indica un arrepentimiento genuino de parte del rey, sino una confesión de su culpa. Es así como, conforme al diseño del gobierno divino, aquellos que hacen el mal se condenan a sí mismos por su propia confesión. Pero ¿cuál fue el motivo en este caso? Por su juramento y por sus invitados. ¿Qué puede ser más vil que un asesinato hecho para no desagradar a tus invitados? Y él se hace más culpable porque él se sintió mal por eso. Claro, o sea, tú sabes lo diferente que hubiera sido la historia de este hombre si él no solamente se siente mal, sino que se siente mal y se da cuenta que no debería hacer lo que está haciendo. La historia completa del mundo de Juan el Bautista y la historia de Herodes. Pero Herodes estaba dispuesto de agregar un chin de Juan a su vida, pero no de dejar su vida. Y este es el asunto que tú y yo tenemos que decidir. ¿Vamos a ser siervos de los hombres o siervos de Cristo? Porque si queremos agradar a los hombres, no podemos ser siervos de Cristo. El temor al hombre es un lazo. Segundo lugar, el temor a Dios trae consecuencias gloriosas. No te pierdas lo irónico que hoy, en Dominicana, un día lluvioso, estamos aquí hablando de un hombre que nunca escribió un libro, nunca se movió un par de kilómetros de donde nació, nunca fue a Sara, ni siquiera, oye, ni a Pricemar fue. El hombre lo que comía era leche y miel de desierto. Ni siquiera tenía discípulos formales como tal. No tenía posesiones, no dejó descendencia, no tenía esposa. Juan el Bautista era un hombre tan campesino como se podía ser. Y el rey Herodes el tetrarca era loco con él. Es como, ¿cómo pasa eso? Oh, que Juan el Bautista era loco con Dios. Y cuando tú te encuentras a alguien que no puede ser comprado con dinero, sino que su integridad y su amor por el Señor es real y profunda, eso, mira, los ojos se te ponen grandes, como dos pesetas. Tú dices, oye, ¿y esa persona es diferente? Juan el Bautista no tenía campaña mediática, él no la forzaba, él no tenía compañía de PR, de relaciones públicas. Él predicaba, él vivía el reino de Dios y el Señor se encargó de lo otro. Lo puso en palacio. Mira, ¿de qué forma? Lo puso en palacio. Iglesia, si algunos de ustedes continúan viviendo en el temor de Dios, terminarán en palacios. Yo no sé si el de la justicia, pero terminarán en palacios. Tal vez en cadenas, pero lo harán. De algunos de ustedes escribirán libros.
De algunos de ustedes estaremos mirándolo con los ojos como dos pesetas, como ¿cómo será que ese hombre llegó tan lejos, que esa mujer llegó tan lejos? Su temor al Señor, su pasión por Jesús. No tienen que forzarlas, Él lo hace, Él pelea por ustedes. Y su temor por el Señor, su pasión por Jesús, le ha garantizado una corona de vida eterna. Para siempre, que no se corroe, que no se pierde, que no se la roban. Escucha, todos los que temen al Señor con corazón puro verán a Dios y tienen sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. ¿Qué más tú quieres? Tú estás comprado. Tú estás ready. Por lo otro sobra. Lo cual me lleva al tercer punto. El testimonio de obediencia trasciende la muerte. Si Marcos terminaba la historia aquí, hubiera sido bien triste. Pero nota lo que Marcos está haciendo. A la Biblia le gusta rimar. Está llena de ecos. Es para enfatizar, es para ayudar con la memorización, para que uno pueda profundizar. Porque Juan el Bautista no solo vino en el espíritu de Elías, sino que también él cumple una profecía de Malaquías que hace que preparar el camino del Señor. Él no solo lo hizo con su vida, él lo hizo con su muerte. Este asesinato fue demasiado injusto. Es una afrenta a la bondad, a todas las buenas costumbres. Una fiesta que debía ser una celebración termina con una muerte. Un momento de gozo terminando en una escena de crimen. Y aquel que había sido reconocido como justo y que fue invitado de buena lid, aquel que había sido reconocido como santo y escuchado y admitido que no tenía falta, terminando sin vida por culpa de pecadores de manera engañosa, porque el corazón humano prefiere dar muerte al inocente que perder su comodidad y admitir su bancarrota. Porque Juan fue como su señora hasta prefigurando su muerte, quien también sufrió y murió completamente justo y santo, inocente. Y sus mayores enemigos no encontraban de qué acusarlo, tuvieron que armar ardides y planes. Ja. Una trampa horrenda, una celebración gloriosa terminada en completo horror. Entre una multitud que lo recibió y quería escucharle, pero al final no quisieron admitir su bancarrota espiritual y prefirieron su comodidad. Así que dijeron que muera Jesús antes que nosotros. Que muera Él y no nosotros. ¿Pero qué hizo? Que muera. No, crucifícalo. A mí no me cambies como yo estoy. Pero, ¿tú recuerdas cómo inició esta historia? Versículo 14, míralo. El rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué? De que Cristo había mandado a los discípulos que salieran fuera. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Aún muerto, Juan le seguía predicando a Herodes. Aún muerto, Juan le decía, arrepiéntete. No está bien lo que estás haciendo. Herodes lo mató y Juan era más fuerte que nunca. La verdad contraataca. Herodes estaba escuchando los rumores, las piedras moviéndose, del relámpago que vendría, de la piedra que se abriría, de la tumba se quedaría vacía, de la verdad, el camino y la vida que hoy está viva para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cristo Jesús resucitado, Rey eterno.